me parece también que este pueblo funciona cual cardumen, ¿no? Entonces todos empiezan a operar de manera similar, así que eso hace difícil distinguir a veces quiénes son, excepto por ciertos rasgos o estereotipos. Y algo que los conecta siempre es la bebida, ¿no? Ese palinca, esa bebida, que lástima que no la tenemos aquí para beber. Yo creo que toda buena obra, toda novela, especialmente la novela, porque tal vez un cuento, pues no necesita todos estos elementos, pero una novela que tiene cierta extensión no puede sostenerse solo con lo triste y lo sombrío. La tía Camandulera a la que nadie le pone cuidado y es la única que sabe que lo que se les viene, vierne arriba, ¿no? Porque ella sabe que todo está podrido, los otros todavía tienen esperanza y ella, su esperanza es más sensata, su esperanza está en el más allá. Yo creo que es una novela para leer dos veces, como indica el círculo, es como para recorrerla dos veces. Y en ese laberinto, ese dato oculto siempre está latente. Es decir, uno no se espera que la estructura sea así como al final es. Uno viene sospechando cosas sobre la estructura, pero uno no ve venir el final. Afuera siempre hay viento, afuera siempre hay lluvia, y ellos se refugian en una taberna básicamente a satisfacer sus deseos carnales, que es beber y si pueden, tener relaciones sexuales. Si pueden. Esto es prácticamente un homenaje slash copia a Esperando a Godot, ¿no? Y esta discusión eterna y absurda entre los personajes de Esperando a Godot, de Escargot y Vladimir, ¿no? Y ahorquémonos y vamos a colgarnos de este árbol y no tiene sentido nada de lo que hacemos y después no nos ahorquemos y seguimos esperando. Este es El Matiz. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Nuevamente aquí desde El Matiz. Nos encontramos en esta ocasión para hablar del autor húngaro, Premio Nobel de Literatura, Laszlo Krasznaorkai. El libro que analizaremos en esta ocasión es Tango Satánico, o también conocido como El Tango de Satán, publicado en 1985. Laszlo Krasznaorkai, Hungría, 1954. Así que ya mis compañeros presentarán el libro. En esta ocasión nos encontramos con Nico y su cuenta de Instagram, que ya lo conocen por su contenido de libros, sí, libros, discusión literaria, cuyo nombre otra vez lo olvidé de la cuenta de Instagram, pero ya nos dirán un rato. Y Juan Merchan, que es, bueno, Nico está desde Bogotá en este momento, desde las lejanas tierras de Teusaquillo en Bogotá. Juan Carlos está desde Quebec, ¿no? En ese momento, en Canadá, y yo aquí desde Estados Unidos, en Virginia, Alexandria. Así que empezamos con Juan Carlos, que nos va a hablar un poco del autor como tal, ¿sí? Y después seguimos con Nico, quien nos hablará de la novela un poco. Vamos a ver. Hola a todos, es muy emocionante poder hablar de este libro y de el autor Laszlo Krasznaorkai, el autor húngaro que ganó el premio Nobel en noviembre del año anterior, 2025. Laszlo Krasznaorkai nació en Hungría, en un pequeño pueblo al este de este país europeo, junto o muy cerca a la frontera con Rumania. El pueblo se llama Iula. Es un pequeño pueblo que no se menciona en la novela que vamos a analizar hoy, pero sí se mencionan caseríos aledaños a este pueblo, lo cual nos quiere decir mucho sobre la inspiración que tuvo el autor para escribir esta novela. Este es un pueblo de clase media baja que se caracterizaba comenzando el siglo XX por ser un pueblo pues fundamentalmente de agricultura y de algún intercambio comercial. Se dice que Laszlo tiene raíces judías. Su abuelo cambió el apellido de Krasznaorkai,
cambió el apellido anterior, que era Corín, un apellido con connotaciones judías, a Krasnahorkai, que es pues, el que se registró desde este cambio. Esto fue en 1931, cuando pues crecía el antisemitismo en Hungría, bueno, en toda Europa, justo antes de la llegada de los nazis al poder en Alemania, ¿verdad? Entonces es muy también diciente, psicoanalíticamente hablando, del autor, que tenga estas raíces judías y que tuvieron que ocultarlas para seguir viviendo en Hungría. Él estudió Derecho y después estudió también Filología y Literatura en Budapest, en la capital húngara. Él se graduó en 1983, hizo una tesis sobre un autor húngaro llamado Sándor Márai. Se dedicó, después de estudiar estas dos carreras, a varios oficios para ganarse la vida. Fue cuidador de vacas, cuidador nocturno de vacas, algo que también podemos ver en la novela y en la adaptación cinematográfica de la novela. Fue editor, tocó piano en bandas de jazz, eso lo habla también en varias entrevistas. Es un amante de la música, amante del jazz y toca varios instrumentos, Laszlo. En 1985 escribió Satantango, como lo decía a Juan Manuel, Satantango, tango satánico o el tango de Satán, traducido al castellano. Y justo después, en el año 88-89, inicia una amistad con un emergente director de cine llamado Béla Tarr, ahora muy conocido a nivel mundial. Él murió el año pasado, pero en esos finales de los años 80 era un director emergente y empieza una amistad. Hay una anécdota que quizá la podemos hablar cuando hablemos de la película. Y con él se inicia una gran colaboración artística. Con él hicieron 4 películas, Béla Tarr dirigiendo y Laszlo escribiendo los guiones. La primera fue Damnation, la traducción al inglés, no sé cómo se tradujo al castellano, en 1988. Satantango, o el tango satánico, que vamos a analizar hoy. La película, en 1994, una película que tiene una duración de 7 horas y media. Las armonías de Werkmeister, El hombre de Londres y finalmente El caballo de Turín. Fue la última película que hizo Béla Tarr y fue obviamente la última película donde colaboraron. Laszlo también vivió en China, en Mongolia, en otros países asiáticos. Se nutrió de la narrativa de los autores asiáticos en su periplo en estos países. Pues podemos hablar obviamente de sus libros más emblemáticos, ¿no? Más conocidos. La melancolía de la resistencia, que es un libro que escribió en 1989, justo cuando estaba cayendo el comunismo en Hungría. Guerra y guerra, quizás haciendo un juego de palabras a Guerra y paz de Tolstoy. Esto fue en 1999, una novela que tiene lugar en Nueva York, en Estados Unidos. Me gustaría leerla. En 2008 escribió un libro llamado Seobo descendió allí. Seobo es el protagonista, Seobo descendió allí. Después, El regreso del barón Wackenheim, en 2016, hace 10 años. Y la más reciente, en el año 2021, la novela Hearst 07769. Esta novela es particular porque tiene una longitud de 400 páginas, pero está hecha de una sola frase. No tiene puntos de pausa. El único punto que existe en la novela es el punto final en la página 400. Entonces, toda una frase, ¿no? Muy característico de su escritura, que vamos a analizar hoy. Y finalmente, ligeramente hablar de su posición política. Él ha sido un crítico feroz del presidente saliente de Hungría, bueno, presidente / dictador, Víctor Orbán, que es muy amigo de Putin, haciendo los periplos que hace con sus libros y en festivales de literatura. Él habla muy duro, o hablaba muy duro, sobre este presidente y sobre la influencia de Rusia en Hungría, y obviamente condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Finalmente, mencionar los premios que ha recibido. Además del Premio Nobel de Literatura, también ha recibido premios en Estados Unidos al mejor libro traducido en un par de ocasiones, múltiples premios en Hungría y en Europa, y ha sido pues un autor reconocido ahora mundialmente. Aquí mi copia del libro, me gusta esta portada así, roja,
como su nombre, ¿no? La mía es en inglés, que es, la traducen creo que igual que el húngaro, que es Satan Tango o Satan Tango, supongo en inglés. Pero bueno, continuamos con Nico, quien nos va a hablar de la novela como tal, ¿sí? Un poco en términos generales, cómo es la novela, su estructura. Y nuevamente, ¿cuál es su Instagram para que lo busquen? Porque no lo mencioné hace un rato. Así que ahí vamos. Bueno, buenas tardes para todos, buenos días o buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, para la gente que quiera seguirme por ahí por Instagram, mi cuenta es Nico Te Cuenta. Ahí hablamos de literatura, opinión, cultura en general. Entonces, para que vayan. Bueno, hoy nos convoca el señor Laszlo Krasznahorkai, este reciente premio Nobel que durante bastantes años había estado muy fuerte en las quinielas de las apuestas del premio Nobel y en los últimos años como que había sido una sorpresa que un autor de este calado ganara un premio Nobel. A mí la verdad es que me ha gustado mucho la novela. Es una novela que se escribió en el año 1900, se publicó en el año 1985 y es sorprendentemente su primera publicación, su primera novela. Y digo sorprendente porque ya demuestra una calidad de un autor muy maduro. Él la publica cuando tiene 31 años y ya a los 31 años nos damos cuenta de que tiene un estudio del lenguaje y de la estructura de la novela y del manejo de las temáticas bastante desarrollado para ser un autor aparentemente tan joven. eh, Uno como escritor pues siente cierta envidia al leerlo y al ver que escribió esto a los 30 años o quizás un poco antes, ¿no? Antes de su publicación. Bueno, la novela fue posteriormente censurada en Hungría por el contenido, por la fuerte crítica que revela sobre el sistema soviético y sobre el comunismo que se implantaba allí en los países del este y sobre todo en Hungría. Bueno, ya para adentrarnos en la novela tiene una estructura muy particular y es que es una novela con una estructura circular, es decir, que el inicio, después de un periplo, termina en el mismo inicio. Y esto se da gracias a una estructura primero ascendente y luego descendente. Y asimismo están numerados los capítulos. Los capítulos van del 1 al 6 en la primera parte y del 6 al 1 en la segunda parte. Se, Esto ya nos da una idea de una estructura y de un manejo estructural catedral de la novela. Y cuenta básicamente l- la historia de los habitantes de un pequeño pueblo rural en Hungría, en el que hubo una explotación. Al castellano está traducido como la explotación. Esa explotación uno puede pensar que es una mina o fue una fábrica o fue una explotación ganadera que en unos años anteriores a la novela, al tiempo narrativo, fue muy próspera, pero que ahora está en decadencia. Esto dejó de funcionar y los habitantes que trabajaban en esa explotación quedan un poco a la intemperie en ese lugar. Todo empieza cuando se advierte sobre la llegada de Irimías, que es una especie de político o de empresario, no se sabe muy bien, pero sí se sabe que con la llegada de este hombre, todo en ese pueblo va a cambiar y todo en ese pueblo va a despertar pasiones encontradas desde la esperanza hasta la frustración completa. Entonces, la llegada de Irimías con su secuaz Petrina cambia totalmente las dinámicas de este pueblo. Entonces nos encontramos con un abanico de personajes muy particulares que viven en una desolación y en una frustración y en un abandono terrible por parte de un Estado inexistente en el que las dinámicas económicas son muy precarias y la única esperanza que ellos tienen es que Irimías y Petrina vengan a salvarlos. Entonces, este, digamos que es el detonante de la novela, que es este, moviliza a esos personajes
hacia hacia una aventura, y esa aventura es un corto viaje que hacen hacia un lugar indeterminado al que nunca van a llegar. Entonces, tenemos un doctor que es un médico que vive en el pueblo aislado completamente, alcohólico, que observa todo y nos vamos a dar cuenta luego que ese doctor es el narrador de la novela. Tenemos a Irimías el Redentor con su secuaz, el señor Petrina, que es como un guardaespaldas o más bien un lavaperros. Tenemos a Futaki, tenemos que es un condenado, tenemos a la señora Smith, que representa la lujuria, tenemos a la señora Halix, que representa la fe, tenemos al tendero, que representa el dinero, al maestro de escuela, que es un maestro de escuela sin escuela, porque ya no hay gente ahí. Tenemos a unas hermanas que se prostituyen en busca de dinero, tenemos a una joven estique que, permeada por este contexto y esta atmósfera desoladora, termina por cometiendo un acto muy vil consigo misma. Tenemos a Craner, que es un personaje bastante controversial, y así nos vamos rodeando de una novela con muchos personajes, pero muy coral en el estilo. Quiero mencionar dos cosas para abrir la discusión, y es, por una parte, el tango satánico del título, que hace referencia a un estilo y a una forma desde la estructura de cómo se baila el tango. Entonces, esto tiene tintes muy musicales y muy desde la danza. Todo el estilo, que cabe aclarar que no es un estilo fácil, no es un estilo sencillo, tampoco es un estilo súper complicado, pero es un estilo que compromete al lector en la lectura, válgame la redundancia. Es un estilo que amplía que necesita un lector activo para estar con la novela, y necesita que el lector baile con ella y se dé la chance de bailar con ella, ¿sí? Y de ir hacia adelante y hacia atrás, porque la novela parece un vals, parece un tango, parece una salsa. Uno va hacia adelante y se devuelve, va hacia adelante y retrocede. Y es como si estuviera en una pista de baile, danzando, 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 y nos va contando a medida de esa danza la desolación, la frustración de estos personajes. Entonces, pues de mi parte, muy recomendada. Yo quedé muy satisfecho con la lectura de la novela y bueno, abrimos la discusión, una invitación para que la lean. Excelente, sí, lo veo que ya está bailando ahí el tango. Claro. Hay que mostrar eso. Yo como no sé de baile, pero buena explicación. Eh, Esa parte musical es interesante y también es interesante que el último episodio que grabamos, que ya salió, que es de la poeta Wisława Szymborska, también hacemos referencia a ese periodo postsoviético un poco, pero en Polonia, ¿no? Wisława Szymborska siendo una poeta de Polonia y también, digamos, ese régimen un poco de censura, totalitarismo, que observamos en esta novela. Así que eso pues nos lleva un poco a, como dijo Nico, a cómo está estructurada la novela, ¿no? Esa polifonía coral de la novela, como nos mostró Nico con sus pasos de tango ahí a través de la cámara, hay que verlo de pie después. Por ese lado va. Entonces, ¿ustedes cómo ven esa estructura? Me parece que como tal las palabras, la forma en que está escrito no es tan complicado, se entiende muy bien. Quizás lo difícil para mí fue de recordar quién era quién, porque son muchos personajes en un mismo escenario, sombrío, lluvia, etcétera, y pues que a veces, debido a esa polifonía, al cambio a esos pasos como el tango, sí, pues vemos como cambios de tiempo, ¿no? Entonces eso confunde un poco, pero me parece también que este pueblo funciona cual cardumen, ¿no? Entonces todos empiezan a operar de manera similar, así que eso hace difícil distinguir a veces quiénes son, excepto por ciertos rasgos o estereotipos, pues como los mencionó hace un rato Nico, ¿no? Que el condenado, el redentor, la señora de la lujuria, la de la fe, etcétera. Y algo que los conecta siempre es la bebida, ¿no? Ese palinca, esa bebida, que lástima que no la tenemos aquí para beber. Pero bien, digamos que eso fue lo que más me confundió, más que la polifonía como tal, ¿sí? Como recordar quién era quién. ¿Qué pueden decir ustedes más sobre
polifonía, o Juan Carlos, que, bueno, Nico ya nos mostró sus pasos. Efectivamente fue fascinante recorrer la historia a través de esta danza de bueno, de cuántas páginas tiene el libro impreso. Yo lo leí en versión digital, Como pero 250, 450, no, como 250 al mío. 250, ok. 301 en castellano. 301, es también interesante ver, siempre es más extensa la versión castellana, ¿no? Pero doscientos ochenta sí, y dos mentiras, 282. 282. Sí, 6 pasos hacia adelante, 6 pasos hacia atrás, que es la clave del tango. Y como decía Nicolás, nos da la ilusión de que algo va a pasar y que va a pasar y llega este redentor, Irimías, y trata de ayudar supuestamente al pueblo y de redimirlos de ese sufrimiento y de ese espacio inamovible en el que se encuentran, solo para volver, ¿no? Solo para descender o volver hacia atrás, como los pasos del tango, 6 pasos hacia atrás. Nos da esa idea de que siempre se va a repetir la misma historia, que siempre es lo mismo y que nunca va a haber una salida a todos esos dramas que vive esta población y esta explotación. Uh, es claro que hacerlo en 280, 300 páginas es muy difícil. La estructura o la forma de hacerlo, de terminar un círculo, un bucle prácticamente, yo también la había visto en un cuento de Cortázar llamado La continuidad de los parques, que juega de la misma manera, pero es un cuento de 2 páginas, ¿verdad? Una novela, hacerlo en una novela toma mucha más destreza literaria y estamos ante un gran escritor por eso mismo, por jugar a que el lector le acepte ese reto. El reto de cada capítulo es un párrafo sin pausas, quizá no tiene un lenguaje tan complicado como decía Juan Manuel, pero lo complicado es precisamente eso, de estar abordado de datos y cosas que suceden al mismo tiempo y de personajes y hacerse la idea sin esas pausas es complejo, pero lo hace de una manera magistral y creo que, como lo decía Nicolás, los lectores de esta novela quedan satisfechos ante tal destreza. Sí, Tú eso me... mencionabas, Sí, 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 perdón, sí, siga, dime. no, Juan mencionaba el tema de la destreza técnica y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que en esa búsqueda un poco de lo siniestro y de lo maligno que hay en ese lugar, se da también espacio para cierto humor. Hay un humor negro ahí cargado que uno puede divertirse al tiempo con el padecimiento de estos personajes. Y el narrador tiene una crueldad con los personajes porque los retrata de una forma muy cruel, pero a la vez tiene cierta compasión que los hace demasiado, demasiado. Los hace muy humanos, ¿sí? Frente a nosotros los lectores. Y como que ese choque entre lo siniestro y lo humano provoca cierta comicidad. No sé a ustedes si les pareció también. Sí, claro. Hace unos días estábamos en una club de taller de escritura con Nico y creo que salió el tema de cómo bajar la carga emocional o la tensión narrativa en el momento de escribir y creo que él lo hace bien porque nos podemos quedar solo con lo sombrío, lo triste, pero nunca hay un desfogue para ello, ¿no? Entonces, en inglés hay un término que es comic relief, no sé si en español hay algo parecido, pero yo creo que toda buena obra, toda novela, especialmente la novela, porque tal vez un cuento, pues no necesita todos estos elementos, pero una novela que tiene cierta extensión no puede sostenerse solo con lo triste y lo sombrío. Y a pesar de que se mantiene esta esencia que me gusta mucho, ¿no? El humo del cigarrillo, todo el tiempo está en el humo del cigarrillo, esta bebida, la palinca, la nieve, el frío afuera, no sé si hay nieve, pero lluvia, pero de todas maneras hay momentos donde se baja esta tensión, ¿no? Este elemento que digo yo que es comic relief en inglés. Y en ese momento, son momentos como en momentos de danza, cuando están bailando el tango con el que tocan con un acordeón, cuando, pues, momentos como de lujuria, recuerdos de escenas sexuales, etcétera, entre esta señora Smith y el Jeremías, ¿sí? Que ya tiene una fijación, infatuación de índole sexual con este Mesías.
Entonces, me parece que lo que le da la fortaleza a esta novela es que el autor, obviamente, es capaz de reírse de sus personajes y no siempre hay una seriedad total, así que es necesario esto para que funcione una novela así. No sé qué más digan ustedes al respecto. También quería mencionar que una cosa que funciona mucho es el dato oculto. Eso provoca una tensión narrativa y nos da un misterio por resolver, que yo no sé si en realidad se resuelva en la primera lectura. Yo creo que es una novela para leer dos veces, como indica el círculo, es como para recorrerla dos veces. Y en ese laberinto, ese dato oculto siempre está latente es decir, uno no se espera que la estructura sea así como al final es. Uno viene sospechando cosas sobre la estructura, pero uno no ve venir el final, no ve venir cuando es el clic, no quiero hacer ningún spoiler, pero cuando se hace el clic definitivo que nos revela la circunstancia metaficcional de la novela, es porque está muy bien sustentada y cada capítulo está como muy bien administrado en cuanto a la información que nos da. Exacto. Bien. Merchant iba a decir algo al respecto. No, concuerdo totalmente. Sí, la cuestión de la estructura es primordial y concuerdo con Nico también. Es una novela que se debe leer dos veces o incluso más para llegar a encontrar. Sospecho que hay cosas que de manera somera se leen y quizá una segunda lectura les va a dar mucha más importancia en cuestión de la perspectiva, ¿no? Porque como son eventos que se narran desde la perspectiva de varios personajes, verlos de pasada, pues listo, si uno va sabiendo que están bailando tango y que está el tendero, está la señora Smith, está Stique fuera de la fonda o de la tienda, pero quizá hay algo ahí que une todo, ¿no? Hay un hilo que puede ser una palabra, una descripción, un adjetivo, que uno pasa digamos, no le da importancia en una primera lectura porque le da prioridad a los eventos, ¿no? Entonces es fascinante todo el trabajo que le debió tomar a este señor. Cuenta la anécdota y una entrevista que él daba que él no planeaba escribir más novelas, la publicó y pues el agotamiento que sufrió pues ya le decía que ya no quería más y de hecho no estaba tan convencido de la novela. Fue gracias al director Belatar y su insistencia de hacer una película con esta novela, lo que le llevó a seguir escribiendo y a sentirse más orgulloso. Y ya unos 8 años después, o 9 años después, aceptar hacer la película sobre el libro. Entonces esto nos da a entender también el nivel de saturación que llegó a sentir Laszlo después de escribir esta gran novela. Sí, eso lo lleva a la narrativa, la forma en que está narrada esta novela. El narrador, mejor dicho, ¿sí? ¿Quién es el narrador? Porque más allá de la estructura, es cómo se narra, ¿no? Que me parece que nos da rasgos del autor, ¿no? Y de sus influencias. Entonces, se puede ponderar que el narrador aquí es el doctor, que es uno de los personajes de esta novela, pero más allá de quién es el narrador, es cómo narra, y yo veo ahí claras influencias pues, de escritores como Samuel Beckett. Me parece que es una novela beckettiana en la manera del padecimiento de estos personajes, estas escenas sombrías que se repiten, flagelo, dolor, como que no termina y que se limita a un espacio geográfico que es este pueblo y muchas de las escenas tienen lugar en una casa o en una tienda, una taberna. Entonces es muy pequeteano en ese sentido. Y pues sí, tal vez de William Faulkner, la manera en que se narra de un solo pueblo, también un lugar geográfico. Entonces, partiendo de esa idea de que el doctor es el narrador, ¿sí? Y partiendo tal vez de las influencias que pueda tener este autor a la hora de escribir, ¿qué observan ustedes, ¿sí? En cuanto a estos Quería. dos factores. Sí, lo iba a mencionar más adelante, pero ya que Juan Manuel lo toca, es muy clara la influencia de Beckett. Hay una sección, una parte de la narración que subrayé, voy a leer para después
eh, confirmar lo que acabo de mencionar. Este aparte dice así: por eso mismo te digo que de esta no saldremos nunca. Está todo muy atado. Lo mejor es no forzar nada y no creer cuanto ven tus ojos. Es una trampa, Petrina. Y nosotros caemos una y otra vez eternamente. Cuando creemos poder liberarnos, lo único que ocurre es que están arreglando los candados. Todo muy atado. Petrina se enfureció de verdad. No entiendo ni jota. A mí no me hables en verso, por el amor de Dios. Habla claro. Cojamos una soga y ahorquémonos, orejudo, propuso con tristeza Jeremías. Así al menos acabaremos antes. Por lo demás, da igual, no nos ahorquemos. Amigo, la verdad es que desconciertas a cualquiera. Para ya, porque me voy a echar a llorar. Continuaron caminando en silencio, pero la situación no dejaba de inquietar a Petrina. ¿Sabes cuál es tu problema, maestro? Que no estás bautizado. Y le responde Jeremías: puede. Esto es prácticamente un homenaje slash copia a Esperando a Godot, ¿no? Y esta discusión eterna y absurda entre los personajes de Esperando a Godot, de Escargot y Vladimir, ¿no? Y ahorquémonos y vamos a colgarnos de este árbol y no tiene sentido nada de lo que hacemos y después no nos ahorquemos y seguimos esperando. Lo que afirma Juan Manuel es totalmente cierto. La La influencia mexicana. espera, sí, sí es específicamente de Godot, la espera, ¿no? Todo el tiempo están esperando la figura de este Mesías, etcétera, sí. Es muy, en ese sentido es muy Godot, pero en general la narrativa me parece más como Molloy o como los cuentos, así de una persona que siempre está agonizando, pero en este caso es todo el pueblo. Sí, ¿qué más dice Nico? Y también una clara influencia a Kafka. Sí, de hecho la el epígrafe de la novela es de Kafka. Entonces prefiero equivocarme mientras espero. Entonces ahí están como reunido esas dos influencias. Yo le sumaría una más, bueno, lo de Kafka, para él el proceso y el castillo, que es estos personajes que esperan algo que sucede o que no sucede más bien, que va a suceder y que termina por no suceder y que la espera es la narración, es justamente eso. Dentro ya del estilo, lo que tú mencionabas, Juan Manuel, de Molloy, ¿sí? Que Molloy tiende también a estas oraciones largas, a las subordinadas, a frases complejas, a frases que duran 10, 15, 20 líneas sin puntos y que te van envolviendo. También hay una clara influencia, yo la veo en Sándor Márai, que es este otro autor húngaro, eh, en el que los personajes, a pesar de su condición socioeconómica, tienen destellos de reflexiones filosóficas bien profundas, como la que acabó de leer Juan Merchán, ¿sí? En donde piensan y reflexionan sobre su condición de desamparados y del absurdo de esa existencia tan siniestra, tan oscura, y pues eso nos da una cosmografía, una cosmología de autores que rodean a Laszlo Krasznahorkai en su hacer, ¿no? Sí, continuando con esto de las influencias, cabe leer el discurso que da, no en el Nobel, cuando recibe el Nobel, sino en el banquete. No sé si el banquete tiene lugar después o antes, pero hay un discurso, me enteré leyendo esto, me enteré que hay dos discursos, ¿no? Uno del banquete y el otro. Entonces, ¿qué pasa en este discurso? Él habla de todas sus influencias, ¿sí? Él habla agradece a su amigo, su mejor amigo, algo así, uno de sus mejores amigos, Thomas Pynchon, lo menciona ahí. No los veo muy parecidos en la narrativa, excepto porque pueda que sean posmodernos, el uno posmoderno europeo, el otro posmoderno estadounidense, que no son muy similares tal vez en estilo. Pero menciona a William Faulkner, es el primero que menciona. Después menciona creo que también menciona a Beckett, bueno, por ahí lo tenía, ya no lo encuentro, pero hace mención a Kafka, ¿sí? Todos estos autores, ¿sí? Entonces, evidentemente no es solo como un análisis que hicimos, sino que él también reconoce estas influencias y dedica un discurso del banquete a agradecerles. Entre esos Ginsberg, creo.
Eran amigos en la vida real. William Ginsberg, el poeta. Hablemos un poco entonces del espacio geográfico, cómo funciona como lugar en el que se detona toda la trama. Este espacio rural olvidado, en donde el simbolismo es muy importante, ¿no? En donde tenemos el viento y la lluvia como entes permanentes atmosféricos que recaen sobre la psicología de los personajes. Afuera siempre hay viento, afuera siempre hay lluvia, y ellos se refugian en una taberna básicamente a satisfacer sus deseos carnales, que es beber y si pueden, tener relaciones sexuales. Si pueden, casi ninguno puede. Entonces optan o pueden optar por ir a donde las hermanas, pero tienen que hacer el recorrido, tienen que salir. Entonces hay como dos espacios, la taberna como lugar cubierto y el exterior, que es cuando emprenden el periplo como lugar a la intemperie que está demarcado por ese clima tan hostil. Sí, esa tensión sexual dentro de este espacio geográfico creo que conduce gran parte de los motivos, sí, de estos personajes, que es un poco como Freud, ¿no? El drive, la pulsión de muerte. Es la pulsión de muerte porque los lleva un poco hacia la muerte, ¿no? Y gran parte es suscitada por este Irimías, ¿no? Irimías, al ser una figura, ¿cómo se llama? Una mesías, mesiánica, no solo genera sentimientos de superioridad, sino de deseo sexual, especialmente esta señora Smith, creo que es la que está enfatuada con él y tuvo sexo con él en alguna ocasión. Se la pasa gran parte de la novela recordando la vez que tuvieron sexo, no sé si un par de veces. A pesar que pues es una mujer casada, su marido obviamente sabe, ¿sí? No es como un secreto, el pueblo entero sabe que ella es muy lujuriosa y me recuerda un poco, no sé si han visto la película Teorema, ¿de quién es este director? Pasolini. Pasolini, sí, que también llega un Mesías y los lleva a esa pulsión sexual a todos, al dueño de la fábrica, a la esposa, al hijo, a todos. Entonces, aquí este ser, este Irimías, representa esa represión a través de este sistema en el totalitario en el que vive, pero es una represión que en términos pues más biológicos podría decirse es sexual, de índole sexual, ¿no? Entonces ahí lo vemos y este tipo quizás ofrece cierta liberación, este Irimías, a pesar de que obviamente es una fachada, ¿no? También Irimías, ¿no? Eso veo en cuanto De a este espacio. hecho, pues la señora Smith es descrita con pues aparentemente muy atractiva y con unos pechos muy protuberantes. Y uno de los capítulos tiene un subtítulo que es Las tetas del diablo, tango satánico. Y la lectura de ese capítulo es casi imaginarse todos dando vueltas y bailando alrededor de las tetas de Smith. Sí. Y un poco de la fijación que todos tienen por ella para satisfacer esa necesidad. A eso me refiero con lo de el alivio cómico, ¿no? Que tiene esta novela, porque es esa parte principalmente, cuando tocan saca este personaje que saca el acordeón y dura páginas, horas, hasta el otro día, se duermen todos, terminan ebrios y él sigue tocando ese acordeón, pero en un momento la señora Smith básicamente dice que nunca se atrevería a tocar otro hombre que no sea Irimías, porque se muere por él, sí, pero igual termina dejándose tocar por otro de estos que está ahí, no sé cuál, por uno de los vecinos, básicamente. Y el esposo mirando, obviamente, el esposo al final como que lo asimila, ya está acostumbrado. Bien, eso es, no sé qué más digan ahí de esto, de espacio geográfico. Sí, hablar de las estaciones, específicamente el otoño en los países del este, ¿no? El otoño que arriba con estas lluvias imparables y que convierte cualquier camino que no esté pavimentado en lodo, en un lodazal, en un muladar que hace que todo sea más difícil y deprimente. Y estas largas caminatas que hacen
no solo Irimías y Petrina, sino otros personajes del pueblo a la explotación y viceversa, están cargadas de esa depresión, de la lluvia cayendo constantemente, el frío que provoca el agua de la lluvia y el lodo, y enterrar las botas en el lodo, ir caminando, y más si uno lleva una carga, eh, hace que cualquier intento de lo que asociamos con paraíso, ¿no? Con el paraíso, la imagen de paraíso que tenemos de cielos azules, montañas verdes o playa, quede en el olvido y quede inaccesible, ¿no? Es claramente un limbo. Este espacio es un limbo si seguimos con las referencias religiosas y cristianas, ¿no? Hablaban ustedes de la señora Schmidt, claramente es una referencia a la lujuria y caer en el pecado de la lujuria, en el pecado de otro tipo de pecados capitales. Pero esto es claramente un limbo, ¿no? No están en el infierno, o quizá se trata de un infierno, la fonda como tal es un infierno, pero están muy lejos de Dios, muy lejos de ese paraíso. Y pensar también que este tipo de grises, de vida gris, que muy acertadamente el director que le hizo la adaptación cinematográfica la hizo en blanco y negro, pues yo también lo asocio mucho con la Europa del Este, ¿no? Toda esta arquitectura brutalista, ¿no? Gris, edificios grises, como así era el sistema, ¿no? Un sistema que no le daba oportunidad al individuo, sino a la sociedad, supuestamente a la sociedad, pero en realidad era un sistema antihumanista, ¿no? Entonces lo asocio mucho con eso, con esa pérdida de la humanidad, con la depresión del régimen soviético y comunista, y cuando ya se está llegando a un colapso, ¿no? Sí, ahí es importante notar que una característica digamos, de cualquier régimen comunista, socialista, es la utopía. Entonces, sí, estamos en este espacio sombrío, pero siempre hay una promesa de un más allá, de una utopía que la viene a ofrecer Irimías, ¿no? Irimías que no cree en Dios, ¿no? Después leeremos un fragmento, ¿no? Creo que sí, él es el que niega como esa existencia de Dios, pero Irimías, él promete esta tierra de salvación, que es básicamente sacarlos de esta fonda, de esta villa donde ellos viven, y llevárselos a un lugar que, que termina siendo un lugar dilapidado, destruido, y después se los lleva a otro lugar donde los reparte por toda esa, por un pueblo pareciera, o una ciudad donde se los lleva. Entonces es una promesa incumplida, básicamente, una utopía incumplida que siempre está latente, ¿no? Siempre está latente, pero nunca se llega a ella. O como se dice normalmente, ¿no? Toda utopía lleva a una distopía. Aquí tengo el Eh, fragmento de de Dios. Irimías. A ver, ¿puede leerlo? Sí, Que yo no tengo en claro inglés, que entonces sí. no. Dice, todo es una ilusión, sentenció Irimías tras un largo silencio. Incluso si hubiéramos visto algo, no significaría nada. Cielo, infierno, más allá, tonterías. Estoy convencido de que con esas ideas no acertaremos en absoluto, porque Dios no se manifiesta con palabras, orejudo. No se manifiesta de ninguna manera. No se muestra, ni existe. Y Petrina, yo soy creyente, respétame al menos a mí, impío. Y luego otra vez Irimías, estaba equivocado, porque luego comprendí que no existe ninguna diferencia entre yo y un insecto, entre un insecto y un río, entre un río y el grito que lo cruza. Todo funciona de manera vacua e irracional por la fuerza de una interdependencia y de una oscilación salvaje y atemporal, y solo nuestra imaginación, y no nuestros sentidos condenados eternamente al fracaso, nos incita a creer en todo momento que podemos liberarnos de las zanjas de la miseria. No hay salida, orejudo. A pesar de que Irimías promete la salvación, tampoco cree en ella, ¿no? Se parece mucho a las campañas políticas que estamos viviendo, por lo menos en Colombia, en estos momentos, ¿sí? Muchos de estos candidatos eh, prometen esta especie de salvación rugiendo como tigres y tampoco creen en ellas muchas veces. Bueno, no se trajo el traje de tigre, debieron traerse la sudadera. Bueno, sí, eso, la verdad, cuando él dice eso de Dios que no está en el lenguaje, ¿cómo es la frase? Dios no está, eh, sí, algo No así, se manifiesta no con se palabras. manifiesta bueno, en la que en la que tengo acá es, no se manifiesta en el lenguaje, es la que dice aquí la traducción en inglés. Me gusta eso porque es muy lacaniano, ¿no?
en el sentido de que no es al no poderse verbalizar, no podemos realmente concebirlo nosotros, ¿no? Entonces, Lacan lo que dice es que la fórmula no debería ser Dios ha muerto, ¿sí? Sino Dios está en el inconsciente, es decir, en algo que todavía no hemos podido verbalizar, ¿no? Que lo dice Lacan es porque tratando de contradecir un poco a Dostoyevsky, sí, cuando dice que si Dios ha muerto, todo está permitido. Lo que dice Lacan un poco es si Dios ha muerto, todo está prohibido, más bien, algo así como tenemos mucha represión dentro de nosotros mismos, ¿no? Pues hay cosas que no podemos verbalizar. Entonces yo creo que aquí es esta represión en la que ellos viven es en parte eso, no pueden verbalizar, no pueden darle significar lo bello, ¿sí? Lo que los hace humanos. Entonces, en parte por el régimen en que viven. Pero miren que ahí hay otro personaje, perdón que meta la cucharada, que es Futaki, que a mí me parece muy conmovedor ese personaje porque es el que muestra un poco más de inteligencia sobre el resto y el que tiene por lo menos un sistema de pensamiento más elaborado. Y hay un punto que lo describe el narrador donde dice así, Futaki, enamorado de las máquinas, y lo seguía estando allí, empapado como un pajarito cubierto de barro y de vómito, y sabía, por tanto, que un orden y un sentido actuaban incluso en la bomba de agua más sencilla. De ahí que pensara, si en algún lugar, en aquellas máquinas, desde luego, actuaba tan evidente disciplina, entonces, tan seguro como que la noche sigue al día, este mundo caótico también había de atenerse a un sentido coherente. Él es el único que tiene alguna esperanza más, como más terrenal sobre el orden la organización de ese caos y lo pone como en una inteligencia suprema que ordena, ¿sí? Que no es todo caos, lo que si Dios ha muerto, todo es permitido, no, sino que hay algo que rige cierta ordenanza. Sí, yo encontré ese personaje de Futaki muy intrigante. Quizá él es el más interesante de toda la novela y la novela tiene personajes claramente definidos y muy atrayentes, pero Futaki no sabía cómo clasificarlo porque pues inicia la novela con él, ¿no? Y es el que escucha los campanazos provenientes de esta torre que no existe supuestamente y es el que se ve afectado y es el que siente el augurio de la llegada de algo tétrico y algo negativo, pero al mismo tiempo está teniendo sexo con la esposa de su amigo Smith, ¿no? Y es muy cómica la escena, ¿no? Ese alivio cómico que decía Juan Manuel. Entonces sí, es un poco espeluznante y místico este momento, pero justo después el autor describe cómo Futaki, para que no lo descubra su amigo que había pasado la noche con su esposa, se escapa por la ventana, ¿no? Y espera que él vaya a orinar y tan pronto entra le golpea y bueno, lo confronta. Entonces es me hizo reír, pero después el personaje se mantiene en ese vaivén de sí, de seguir o parar y es el que al parecer cree más en el Redentor, en Jeremías. Es golpeado y es tratado mal por eso, es una clara referencia religiosa, incluso a los inicios del cristianismo, ¿no? Cómo fueron perseguidos los seguidores del cristianismo. A él le rompen la cara, ¿no? Le rompen la nariz y él lo niega ante el Redentor, dice, no, mi nariz está sangrando. Y antes de esta escena está caminando con su equipaje y le duele mucho cargar el peso de sus cosas, ¿no? Y esas heridas que le causan el cuerpo lo obligan a parar y a detenerse en un árbol y él escucha siempre un ruido, algo místico. La novela también tiene muchos momentos surreales, que uno hablaría de una novela que se sitúa a finales de los años 80 en un país comunista y que habla de esto, sí, de un tipo que engaña a alguien. Uno nunca se imaginaría que va a haber elementos surreales o infrarreales, ¿no? Como esta escena maravillosa donde el niño, Jeremías y Petrina van caminando de nuevo con sus pies en el lodo y con la lluvia cayendo y de un momento a otro aparece es una aparición, ¿no? Es una nube, aparecer de niebla, pero después ven a la niña
que había muerto a Estique y la ven ascendiendo. Es una cuestión, sí, una alucinación y de hecho Jeremías dice, bueno, esto fue una alucinación, intenta calmar a los otros dos diciendo es una alucinación, estamos cansados, pero él mismo, lo describe el autor, él mismo está muy asustado. Entonces es de una forma maravillosa y bueno, de nuevo volviendo a Futaki, al final sí lo describen cuando están transcribiendo, no sé si son periodistas o empleados oficiales, están transcribiendo la carta de Jeremías. Jeremías describe a Futaki como el único habitante de la explotación que es inteligente, pero que sus obsesiones y sus propios traumas no lo dejan surgir. Tiene mucha inteligencia, pero no puede surgir. Sí, concuerdo. Futaki es para mí el personaje más interesante. No, eso que usted dice de esta chica flotando nuevamente me lleva a Teorema, que en la final de esa película, creo que es la empleada de servicio de la familia, termina flotando como una monja ahí en el aire, o como crucificada, algo así. Entonces me recordó eso, cuando leí eso, me acordé también de Teorema. Pero quiero sí volver a lo que menciona, a lo que leyó Nico de la máquina, de lo que habla Futaki, quizás porque me identifico con él, porque es el comentario que él hace no es religioso, ¿sí? Es más bien cómo es posible que todo tenga orden y que no haya una explicación más allá de que eso todo sea un chance. Entonces él dice que las máquinas lo tranquilizan, ¿sí? Al ver que las máquinas tienen cierta función y cierto orden, le hace creer que el universo como tal, la realidad tiene ese orden y que a pesar de la mierda que están comiendo básicamente, para algo tendrá sentido, de algo tendrá sentido eso, ¿no? Entonces, encantador, esa fue digamos, la parte que más me gustó, esa cita, digamos, eso que leyó ahí Nico es lo que más me identificó con este Futaki principalmente y me gustó de la novela. Lo demás sí, creo que eso es surreal, que más ven ahí en eso surreal, no sé. ¿No? El juego místico claramente que tiene la novela se respira todo el tiempo, ¿no? Hay mucho simbolismo cristiano, sobre todo, eh, de cómo llega el Mesías, de cómo, de la ascensión, no es una crucifixión, pero sí hay un condenado. am, los personajes acuden a su fe, o la señora Alex, que es la que se la pasa rezando todo el tiempo para redimirlos a los demás también, ¿sí? Para salvarse ella misma y salvar al pueblo. Entonces hay como un imaginario bíblico muy importante en la novela, que es también le da mucho peso. La tía camandulera a la que nadie le pone cuidado y es la única que sabe que lo que se les vierne arriba, ¿no? Porque ella sabe que todo está podrido, los otros todavía tienen esperanza y ella, su esperanza es más sensata, su esperanza está en el más allá, en la redención del alma, porque sabe que Jeremías es un falso profeta, ¿sí? Para ella, pues Dios y la Biblia sigue siendo el único verdadero, ¿no? Pero para ella, ella y Futaki creo que son los únicos que medio se percatan de que este es un falso profeta, este tipo recordemos que en un momento casi que lo arrestan, ¿no? A Jeremías por no querer cumplir algo del partido, ¿no? O sea, básicamente él es un infiltrado, ¿no? Un informante, ¿no? Para el partido. Es lo que veo ahí. No tuve tiempo de corroborarlo pues con ustedes antes, pero al final del capítulo cuarto, o el capítulo quinto en realidad, que va hacia atrás de la segunda parte, pues está el grupo que llega a esta casa abandonada, ¿no? Para esperar a Jeremías y están cayendo, pues han caminado mucho tiempo, están agotados, se duermen, o están en este tipo de ensoñaciones, empiezan a hablar y todos quieren dormir. Pero al final, en la versión que yo tengo, no sé si ustedes lo vieron así, el autor pega las palabras, entonces hay una parte que va normal, la transcripción pues, de escritura, y entonces dice, la señora Smith era
perdón, le gritó que te muerda la víbora y se sentó en el borde de la bañera desde donde seguía viendo al muchacho sonriente en la ventana. La señora Smith era un pájaro y ese era un pájaro está pegado. No sé si ustedes lo tengan así en la versión de ustedes o fue un error de digitalización de mi versión. Yo Y de No, no, tengo ahí, no. Es así, toda una originalmente. página casi. Sí. exacto, Y es como ellos cayendo en el ensueño, ¿no? sí, es magnífico lo que hace. Magnífico. ¿Por qué no has cocinado? Está pegado. ¿Qué eres una furcia baja ahora mismo? Pero uno puede leerlo más o menos así, ¿no? Pero ella pasó volando arriba y lo gorjeó hasta mañana, no te vas o morir de hambre. Y sentía que el sol le calentaba la espalda y de pronto Smith te estaba a su lado. Déjalo ahora mismo. Pero ella no le prestó atención y así sucesivamente durante una página donde van cayendo como en un ensueño colectivo que es maravilloso como lo logra. Porque además ahí hay una microhistoria que se está contando la historia de los personajes en medio de esa ensoñación. Sí, no, esas palabras, a lo que se refiere Juan Carlos es que no hay espacios entre las palabras, ¿no? Las letras están juntas como por una página, media página, están entrando a un estado onírico, ¿no? Un estado de sueño. Y me gusta, o sea, él no usa muchos artilugios, ¿sí? Pero ese es uno de los pocos que usa narrativos y funciona, en parte porque no usa mucho, ¿no? Entonces lo usó cuando tenía que usarlo. Y, y pues es interesante, es como un juego lingüístico ahí. Pues no sé, Freud habla de eso, ¿no? De que cuando uno sueña, uno condensa. Entonces supongo que es algo así, condensa imágenes, condensa rostros, condensa narrativas. Creo que es lo que está haciendo un poco, dentro hay un sueño freudiano. Sí, yo lo encontré maravilloso, sí, usarlo de manera muy sabia, hacer algo surrealista, algo muy George Perec, ¿no? Jugar con el lenguaje, con las palabras semánticamente, ¿no? Para darles un sentido específico. Entonces fue tremendo, tremendo. Ahora, ¿ven a ustedes alguna referencia política directa o indirecta en la novela? Pues la política actual, no porque es de los 80, pero obviamente la política de la época, pues sí, claro, supongo que está escribiendo ya en una etapa postsoviética o al final de la Unión Soviética, cuando empieza a escribir la novela, no sé. Me recuerda un poco a momentos a una novela que se llama Darkness at Noon, que en español es El Cero y el Infinito de Arthur Kessler. Es una novela que habla de un prisionero allá en la Unión Soviética y que es un prisionero es desde el partido, pero termina siendo, incumple algo del partido y entonces termina arrestado y gran parte de la novela él es arrestado y comunicándose por unos golpecitos de una celda a otra. Entonces, recomiendo esa novela, creo que solo salió en inglés porque es que supuestamente la original se perdió, la original que el tipo escribe. Es un astrohúngaro, este autor, Arthur Kessler. Pero todas esas novelas son interesantes, ¿no? Porque uno siempre habla de esa época, desde la Segunda Guerra Mundial, habla mucho pues de Hitler, de este tipo de opresión, pero no se habla mucho, digamos, de lo que sucedió con la Unión Soviética, un poco el tipo de crímenes, de tortura, de censura que hubo. Entonces, en ese caso sí, veo específicamente política de esa época. Y bueno, el retrato social de una época que se desmorona completamente. Una zona rural que está viniéndose al piso y que deja a unos habitantes ahí completamente olvidados por la negligencia del Estado y por la negligencia de mantener una idea por encima de los mismos habitantes. Entonces creo que por esa razón, más allá de que esta novela no tiene ningún tipo de panfleto, es simplemente una denuncia contextual de cómo lo que el régimen hace con las personas. Entonces, creo que por eso también fue censurada. Una novela con claros tintes de denuncia social, escondido tras una forma, tras un estilo, pero que claramente evidencia eso, una decadencia de algo que ya no está funcionando para ninguna de las personas. Bien. Sí, sí, yo también, o sea, eso de la decadencia es lo que me llama la atención, ¿no?
tanto de los personajes como del pueblo. Y yo creo que el punto, el síntoma, podría decirse, social que vemos al inicio de la novela es la muerte de la niña, ¿no? De Stique, porque no solo muere, sino que muere, se suicida, y no solo se suicida, sino que llega a la crueldad, ¿no? Antes de morir ejerce la crueldad, y entonces toda esta pulsión de muerte que tiene este pueblo reprimida la expresa esta niña. Obviamente se supone que el niño es lo más inocente, ¿no? Una niña, especialmente, más que un niño. Y ella es la que lleva al pueblo a ese punto de torturar a un gato, ¿no? Como lo golpea hasta que lo mata a golpes, creo que es. Y después de eso, pues no le basta y se envenena a sí misma y le deja el veneno ahí al hermano. Bueno, se le roba el veneno al hermano, como es, algo así. Entonces, la manifestación de esa crueldad y de esta decadencia del pueblo está en esta niña, ¿no? Obviamente, pues siendo ella también una víctima. Una niña además que tiene sus problemas psíquicos, psicológicos, tiene cierto retraso y comete estos actos a través de la provocación y la imitación de su hermano, que lo hace un poco más cruel. El gato se llama Mikur. Y en realidad la forma de matarlo es obligarlo a tomarse la leche con matarratas. Pero sí, previamente lo ha torturado y le mete los dedos en los ojos. En el episodio anterior leíamos un bello poema de Wisława Szymborska sobre los gatos y estaba Diana Perico con nosotros y pues ella es tenedora de gatos y le encantó ese poema. No creo que hubiese aguantado la lectura de esta escena donde Stick tortura y mata a este gato, pero es una escena clave y muy diciente y muy necesaria en la historia para mostrar esa decadencia y su propio devenir, ¿no? Stick muere y muy hábilmente Irimias usa la muerte de Stick de manera de culpa colectiva para hacerlo sentir mal, darles esa carga moral y obtener su beneficio. Ahora, de una manera muy inteligente, ¿no? En este famoso discurso que da en la tienda, en la fonda, dice que, bueno, que en realidad sí, todos ellos, él incluido, es el culpable y que en realidad pues él venía a otra cosa y lo dice muy someramente, como quien no lo quiere decir, ¿no? Yo venía era otra cosa, a proponerles un negocio y es la misma población, los habitantes, los que lo obligan a decir, venga, pero ¿a qué venía usted? Y le dice, y él tampoco quiere decir que necesita dinero, y al final, sin casi pedirlo, los habitantes empiezan a poner todo su dinero, el pago de un año de trabajo, sobre la mesa para que Irimias lo tome. Pero es grandioso como Irimias ni siquiera lo pide, lo tiene que pedir, es básicamente su discurso, la habilidad de la palabra y esa culpabilización, esa forma de hacerlos sentir culpables por la muerte de Stick. Les quería preguntar también sobre los bichos, ¿no? En esta fonda están las cucarachas inicialmente, pero sobre todo las arañas, ¿no? Entonces se narra cómo las arañas tejen sus redes alrededor de la fonda. Y las ratas, aunque no las vemos, pero cuando el doctor está buscando aguardiente, se sale de su casa, de la cual nunca sale solo para buscar aguardiente, porque ya la señora que le llevaba las cosas ya no quiere ir. Al parecer escucha unas ratas, pero no las ve. Esas son las dos referencias a los bichos. ¿Qué opinan específicamente de las arañas? Perdón, yo me voy a volver un poquitico para cerrar lo político y ya hablamos de las arañas. Y es el penúltimo capítulo que es el del documento para hablar como sobre la reescritura de la historia, ¿no? Como cómo la historia se reescribe a través de unos funcionarios públicos y cómo una Burocrático. verdad, burocrático, sí, y cómo la historia y la verdad pasa por un tamiz, pues burocrático que modifica la verdad, ¿no? Y modifica la perspectiva. Esto de que la historia la cuentan los que ganan, en ese capítulo se evidencia muy bien y ahí hay un tinte claramente político, que a mí ese capítulo me gustó muchísimo porque es evidenciar cómo trabajaban estos burócratas y cómo acomodaban el lenguaje para que fuera correcto
y que cupiera dentro de los márgenes del régimen. Sí, bueno, si ya volvemos a las arañas, me parece que es importante, pero lo que dice Nico de lo burocrático es una depuración del lenguaje, ¿no? Entonces, nuevamente, una señal de un régimen ahí totalitario, ¿no? En el sentido de que quieren depurarlo todo de la belleza natural, ¿no? Y como Mías describe eso, pues suena más literario, de cierto modo, ¿no? Como describe la situación de esta gente en el pueblo, más realista además. Mientras que, o bueno, no soy realista, sino al menos toca más el alma, ¿no? Y los burócratas, su trabajo es traducirlo a un lenguaje burocrático y también lo detestan ese trabajo, ¿no? Tanto así que termina ese capítulo con después de seguir hasta la madrugada traduciendo ese documento a un lenguaje burocrático, van a donde sus esposas y sus esposas les preguntan, ¿cómo fue tu día, amor? Y el tipo le responde, bien, como siempre, algo así. Entonces es como el tedio de la rutina de estos burócratas, porque recordemos que todos están metidos en esto, ¿sí? O sea, de todas las capas de la sociedad padecen de un poco de esta situación, ¿no? No solo los que están en la pobreza. Ante la pregunta de Juan, las telarañas, porque están las arañas, pero hay las telarañas que lo cubren todo, ¿no? En esa fonda la telaraña que empieza a cubrir los muebles, el billar, las mesas, las sillas, incluso cuando ellos se quedan dormidos en la rumba, pasa poco tiempo y este man está tocando el acordeón y cuando se despiertan ya todos están cubiertos por telaraña, ¿sí? Como si estuvieran cubiertos por un halo de maldad o de putrefacción o no sé. Sí, sí, se repite esa imagen de las telarañas, ¿no? De la nada aparecen ahí. Parte de la burocracia también, de lo que estábamos hablando, de la parte política, ¿no? Porque está enquistado ese mal en la sociedad y las telarañas siempre se presentan en espacios abandonados, ¿no? En casas que están a punto de caerse, a pesar de que están conviviendo varias personas en ese lugar, en ese espacio. Entonces, sí. ¿Qué vio ahí, Juan Carlos, con esas telarañas? Vi decaimiento, vi un claro símbolo sí, del caos, a lo que yo llamo el limbo, que es este espacio la fonda específicamente, y es una señal de que ya están los tiempos muertos, ¿no? Las telarañas y las arañas habitan sobre todo en lugares donde no hay vida, donde hay mucho polvo, es una clara señal de que se está cayendo en un abismo y que ya no hay vuelta atrás, o quizás sí hay vuelta atrás, pero esa vuelta atrás nos va a llevar a ese mismo espacio, que es precisamente de lo que se trata la novela. Y sí, estas arañas al final toman posesión en cualquier descuido de los humanos, toman posesión de esta fonda. Y sí, llegan al final. Entonces también es un elemento añadido, ¿no? Está el polvo, perdón, el lodo, la lluvia, lo gris del otoño y el invierno húngaros. Y está las arañas también, ¿no? Para completar esta descripción paisajística de un lugar al que no se quiere volver, del que se quiere escapar, pero no se puede. Sí, ya podemos hablar de otros temas más allá del libro como tal, pero para terminar quería hablar de cómo de cómo cómo pareciera que, pues dijimos que el doctor parece ser el narrador, ¿no? Pero para mí también el doctor representa un poco, podría decirse que un alter ego del autor, porque el doctor se sorprende cuando él ya queda solo en ese pueblo, cuando queda abandonado. Él tiene varios diarios o textos o cuadernos donde él anota, narra los hechos de lo que él piensa que está sucediendo en ese pueblo. Cada cuaderno tiene el nombre de alguno de los personajes, Futaki, señora Smith, etcétera, pero él lo que le sorprende es que tiene la capacidad de narrar y como si de repente descubriera el acto creador o el acto creador siendo el acto narrativo, en este caso creador para un autor, ¿no? Sí, le da cierta sensación de Dios un poco, ¿no? De que él
que él dice en un momento como puedo crear la historia y puedo determinar qué sigue de ahí en adelante. Y se sorprende a sí mismo, ¿no? Tanto así que después como que no lo puede volver a hacer y se frustra un poco, ¿no? Porque es un momento específico epifánico que él tiene. Y me llama la atención, ¿no? Porque yo me imagino que el autor lo que está haciendo ahí es tratando de escribir qué siente él cuando siente que está escribiendo bien. Y yo creo que todos lo hemos sentido cuando tenemos un momento en que por fin estamos, especialmente narrando algo de ficción, ¿no? Cuando narramos algo ficcional que sale bien, hay una cierta sensación de que, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? Entonces, este personaje lo siente. Me parece interesante eso. Sí, ese último capítulo en el que el doctor ya se queda solo y hacemos el clic donde entendemos que el doctor a través de su ventana ha ido tomando las notas y ha ido pues como adquiriendo el documento, el archivo para narrar esta ficción y luego darse cuenta de que él mismo sabe que tiene una fuerza magnética, dice acá, una fuerza magnética. Solo con las palabras soy capaz de determinar la estructura de los hechos que se producen a mi alrededor. ¿Sí? Y decidir ya a través de la escritura sacar esto hacia adelante, que es otra vez cuando empieza la novela. Entonces ese giro estructural y del personaje es maravilloso porque a medida que también se va emborrachando, entonces le dicen que mezcle solamente mitad agua y mitad aguardiente, pero a medida que él va escribiendo y se va dando cuenta de esto, empieza a aumentar la cantidad de aguardiente que le pone a la mezcla y así va entrando también en un estado también alucinatorio, como el alcohol también puede producir eso y, y ahí sale la novela nuevamente para volverla a empezar a leer. Habría que leerlo al revés, de pronto. Sería buen ejercicio. No, y otra cosa que me llama mucho la atención es el nombre de los capítulos, ¿no? Entonces, la primera parte, noticias que llegan, resucitamos, saber algo, la labor de las arañas, uno, vuelven las arañas. El ocho acostado, signo del infinito, es el subtítulo de ese capítulo. Otro capítulo, esto se descoce. Otro capítulo, la labor de las arañas, dos, las tetas del diablo, tango satánico. Y la segunda parte que dice, los capítulos, Irimías pronuncia un discurso. La perspectiva vista de frente, eso es maravilloso porque ellos van saliendo del pueblo. Ascensión, alucinación, otro. Luego otro, la perspectiva vista de atrás, cuando ellos ya llegan y se devuelven, ¿no? Y parten desde esta casona y se devuelven. Como si fuera igual cinematográficamente también. Otro, solo preocupaciones, solo trabajo. Y el círculo se cierra. Hay ahí también un juego bien chévere con la titulación de los capítulos. Tipo, acotaciones para el cine, para Belatar, para su amigo. Ya le ahorró el trabajo. Sí, bien, entonces ahí yo creo que ahí podemos dejar con la discusión de la novela y como elementos extra. No sé si Juan Carlos iba a mencionar algo de la película como tal. Ahí está compartiendo algo. Así Eh, es. Sí, pues lo decíamos en la introducción, ¿verdad? Él inició en el año 88 una amistad fructífera con un director húngaro fallecido el año pasado llamado Belatar. Eh, Era un director emergente y él fue hasta su casa, es famosa la anécdota, donde va y le golpea y le dice, venga, yo quiero hacer una película con su libro Satan Tango, Tango Satánico. Y él está reticente, le cierra la puerta en la cara, él sigue insistiendo hasta que al final Laszlo cede y dice, bueno, sí, lo vamos a hacer, pero lo hacemos juntos. Era el año 88, seguía el régimen comunista, no lograron obtener permisos ni financiación. Y la película, la adaptación fue hecha en el 94, como vemos acá, es decir, casi 9 años después de la publicación de la película, ya en democracia. Y es una colaboración entre los dos. De hecho, Laszlo aparece como el guionista de la película, ¿no? El escritor junto con Belatar. Y como decía Juan Manuel, quizá ya estaba el trabajo hecho, la mitad del trabajo hecho, porque la novela marca estos tiempos de manera muy visual y efectivamente así lo hace el director, ¿no? De la vista desde atrás, vista desde el frente.
eh, en algo, en un ejercicio eh, elefantiásico, diríamos, porque es una película que es muy famosa, además de ser la adaptación, además de la razón de ser la adaptación del libro, es famosa también porque toma 7 horas y media, es una película de 7 horas y media, 432 minutos como vemos acá. Entonces no es usual, ¿verdad? Las películas son de 1 hora y media a 2 horas, quizá no, obviamente no para todos los públicos, pero esta película, hecha en el 94, de 7 horas y media, es la adaptación. Ahora, viéndola, tuve la oportunidad de verla por segunda vez, no diré en cuántas sentadas, no, obviamente no fue en una sola sentada, pero sí hay grandes cambios con respecto a la película, por más que se haya hecho en 7 horas intentando detallar o replicar la propuesta visual que hace Laszlo. Hay varios cambios, por ejemplo la escena de la que hablábamos de la ascensión de la niña y que es algo místico, que al parecer era una alucinación o no, no está en la película, solo se toca someramente como una nube de niebla que viene y se va. Y esta contradicción, el miedo que sienten los personajes es ausente, no se ve en la película. Sí se ve la oración que intenta hacer Petrina en la cama, ¿no? El Padre Nuestro, que no lo recuerda bien, eso sí, pero parece muy aislado, ¿no? Aquí yo tomé algunos pantallazos de partes de la película. Este es el personaje del doctor, evidentemente, como lo vemos, creo que se asemeja mucho a lo que todos pensábamos al leer la novela, tomando aguardiente de su dama Juana o de Pero su ahí no lo vemos. botella. ¿No lo ven acá? Ah, Pues perdón. vemos todavía, tiene que volver a compartir la otra. Sí, sí, Pero sí, así bueno, es. yo la intenté ver la película, lo que pasa es que estaba ahí con la familia y estaban todos No es una gritando película para ver en familia. y además es como que comentaban, venga, y usted, esa gente tan rara que hace ahí en esa sala y tal. Y además que eran esa versión de esa página pirata rusa, entonces no me Ah. gustó la calidad tampoco. Quiero verla con la mayor que eso, no se veía así tan nítido. Sí, este es el personaje del doctor fumando y con su botella de aguardiente. Usa unos binoculares para observar todo el pueblo, la explotación, y ese personaje que mira ahí es Futaki. Ese es el inicio de la novela. Aquí se alista para salir. Pero bueno, en realidad sí, es blanco y negro. Esta es la escena de la que hablaba, de la niebla. Entonces, Irimías está arrodillado ante la aparición. Este es el personaje de Irimías. No sé si logre llevar o transmitir esa fuerza que la novela da al personaje de Jeremías. Es el personaje de Stique, ¿no? Viendo el baile de tango en la fonda desde afuera. Y aquí aparece en la mesa de billar ya muerta. Y está la población ahí velándola. Hablábamos de las telarañas, aquí ya cuando todos ceden ante el sueño, después de esa orgía de música, aparecen las arañas tejiendo esa telaraña. Esta es la pareja Helix. Aquí hay otros personajes, esta misma Stike y el gato antes de matarlo. Tiene una cara muy siniestra esta niña y creo que acertaron mucho con ese casting. Y esta es la señora Schmidt, que quizá no parece tan voluptuosa y tan atractiva como en la novela. En realidad sí me pareció un poco decepcionante. Y esta es Petrina, Irimías y Petrina, en, en la sala de espera, creo que en la estación de policía, y este es el personaje de Futaki. Sí, entonces la película pues obviamente pues muy difícilmente logró premios porque pues para exhibirla pues es difícil en algún festival, pero sí ha sido reconocida por su calidad. Pero ahora está el debate, aún más, se dicen los rumores de la nueva película de Christopher Nolan sobre la Odisea, la historia de Homero, que al parecer Helena de Troya es afro, ¿no? Es negra, y hay un debate en redes acerca de esto, porque históricamente se ha asociado a Helena de Troya, una mujer blanca o griega, pues de tez blanca,
Pero sin embargo hay que retomar ese debate, ¿no? De los libros son una cosa, las películas son otra cosa, son otra obra de arte totalmente diferente. No tienen por qué ser como el libro. En este caso de Satantango hay, como lo decían, varios cambios. Hay cosas que no están en el libro y sí están en la película y viceversa. Yo creo que son libertades que se pueden tomar los directores de cine. No sé ustedes cómo lo vean en cuestión de adaptaciones cinematográficas de libros. Bueno, yo soy como partidario de que una adaptación es una nueva mirada, ¿no? Para eso, si uno quiere ser fiel, pues para eso se lee el libro y ya. La adaptación es una perspectiva del director y de quienes están detrás de ello, ¿sí? Y es un punto de vista sobre la obra. De ahí, nos guste o no nos guste el resultado, pues eso ya es otra cosa, pero me parece que sí, tender a la fidelidad, pues no, el cine no va a llegar al nivel de detalle de la narración y tiene sus mecanismos propios y sus lenguajes propios. Entonces, pero quería también hacer una reflexión sobre la película y sobre la novela y es sobre los tiempos de consumo y en cómo estamos acostumbrados a que los tiempos de consumo sean tan rápidos y tanto la novela como la película nos lleva a detenernos, a hacer un esfuerzo por parte del lector o del observador de la película, del espectador, de esperar, de no afanarse, de tener la disposición para entrar en la ficción de manera tranquila y pausada, sin necesidad de que ya se tenga que terminar y que ya entendí el argumento, ya entendí la anécdota y con eso me quedo, sino que esta novela obliga al lector, yo no he visto la película, la empecé a ver también y pues fue difícil por la calidad y bueno, pero la novela también te lleva a eso, a comprometerte con la novela, no es una novela para leer no sé, ni en un viaje ni en la playa, digo yo, ni tampoco en haciendo una fila, ¿sí? Sino es una novela para sentarse a leerla con calma. Y también como revalorar lo difícil que puede ser la lectura. No todo tiene que ser ni digerible, ni fácil, ni acomodado para los niveles de consumo contemporáneos. Sí, sí, si hay una objeción que tendría yo con la película es que me pareció que era tal cual la novela. O al menos no la vi completa, ¿no? Pero me pregunté mucho eso, pues, ¿vale la pena hacer una película que sea tal cual porque igual que para que quede tan igual, tiene que ahorrarse cosas como las reflexiones o pensamientos de algunos personajes, ¿sí? O del narrador. Sí deja los mismos diálogos, sí deja líneas enteras, pero no todos. Entonces trata de hacerlo casi que igual, pero igual tiene que acortar cosas, así sean 7 horas. Entonces no sé si yo estuviera a cargo de hacer esa película, no sé si la haría así tan leal al libro. Ahora, en cuanto a lo que dice Nolan, de Christopher Nolan, es porque él está usando la traducción de una autora moderna, contemporánea, creo que una variante feminista de la Odisea. Entonces, tal vez tiene que ver porque, pues, da más réditos traer personajes que sean más inclusivos y eso para la Academia de Cine, ¿no? Para la Hollywood. No sé si eso sea, pero habría que verla. Igual no he visto mucho de Nolan, no es que sea mi favorito, Nolan. Pero, pero en cuanto a cuál decisión es mejor, sí, yo no sería tan fiel al cine, entonces tal vez me iría más por el camino de Nolan. No la haría, esta película me parece que es muy fiel. Igual tengo que verla con calma y sin la familia por ahí comentando. Bueno, ya creo que hemos hablado suficiente. Creo que palabras finales para despedir a nuestros escuchas y a nuestros eh, video escuchas. Recomendar nuevamente Tango Satánico de Laszlo Krasnahorkai, una novela profunda y de, de verdad que uno es memorable. Yo la releeré prontamente.
Sí, queda esa invitación a que, como decía Nicolás, abordemos obras que al parecer son complejas y en realidad una vez entre uno en el juego del autor, no resulta tan compleja. En realidad es más que todo el tiempo y esa predisposición que nos ponemos, ¿no? Es larga la película o es largo el libro o como esta novela, las frases son muy largas y uno pensaría que es difícil, pero es perder ese miedo y hacer esa pausa, el deshacimiento del budismo, ¿no? En este vaivén en el que estamos, no vaivén, sino en este arrojo a imágenes y a texto corto y efímero, la apuesta por algo letárgico o algo extenso es lo que debe suponer la resistencia, ¿no? La resistencia en nuestros tiempos es eso, es ir por otro lado. Bueno, vamos a parar un ratico, vamos a desconectar, vamos a ver una película de 3 horas o vamos a leer un libro por 4 horas y nada más tomarse un té, un cafecito, un trago y ya, y no consultar el celular en esas 4 horas, que nos pongamos ese trato, es una forma contemporánea de resistencia. Sí, o hay que mezclarlas más bien. Un rato de chatarra virtual de historias y tales, y después volver a lo firme, a lo fijo. Sí, lo único para terminar que quiero decir es que de pronto escuchar las charlas del autor, él habla mucho de su relación con Ginsberg, Allen Ginsberg, el poeta, y cómo se sorprende en retrospectiva de que estuvo en en los años 90 en Nueva York, creo, bueno, no sé en qué época exactamente, pero que estaba en una cocina ahí con Ginsberg y terminan con toda la generación beat ahí, William Burroughs, Jack Kerouac, y en ese momento lo vio como una escena normal y en retrospectiva dice, bueno, estuve con la generación beat en una cocina de un apartamento diminuto de Nueva York. Entonces, bien, observar las influencias de los autores es necesario. Nos despedimos. Gracias y estaremos publicando más contenido. Así que adiós. Este es El Matiz.